Buenos días y gracias por venir a este seminario de mayo del CRIF. Entonces tenemos con nosotros a Enrique Solano Márquez, que es de Cartagena, Murcia, no sé si esto se puede decir, entiendo que sí. Bueno. Con todo el cariño, ¿no? Desde el cariño. Desde el cariño. Entonces, alguna cosita muy breve de Enrique. Él estudió matemáticas y es doctor en matemáticas en 1994 por la Complutense, aunque sobre todo a lo que se ha dedicado es a la astrofísica, y es lo que le ha gustado de siempre y a lo que dedica su investigación. Trabaja como investigador científico en el Centro de Astrobiología del INTA-CSIC en Madrid. Entonces, un trabajo de investigación súper interesante en estrellas más pequeñas que el Sol, hemos estado hablando un poquito, y donde ahí tiene sus artículos científicos, más de 100, más de 150 contribuciones en conferencias, en congresos, pero sobre todo quería dar algún dato sobre sus actividades de divulgación, porque está trabajando últimamente en este campo de las relaciones entre ciencia y religión y en concreto podríamos decir en la educación en el ámbito de ciencia y religión para los jóvenes creyentes, para las personas creyentes. Entonces hay en concreto dos blogs que tiene, preguntas y respuestas sobre ciencia y fe, y el segundo blog que se llama Astronomía e Iglesia. Me parece una iniciativa que es bastante relevante, ¿no? Porque se trata de explicar las diferentes aportaciones a la astronomía que ha realizado la Iglesia Católica en España, si digo bien. Bueno, también él es miembro, me ha gustado verlo porque es miembro de la Asociación de Científicos Católicos, que es de reciente creación, de hace 3 o 4 años, una iniciativa que ha nacido en Estados Unidos, sobre todo porque yo también entraba ahí y entonces digo, bueno, ya tenemos más cosas en común. Bien, sin más yo le cedo la palabra para que nos hable pues de este tema tan relevante, me parece, ¿no? La relación ciencia y fe contada a los jóvenes, pues se expondrá durante 45 o 50 minutos y luego podemos tener el coloquio. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, buenos días a todos. Yo casi estoy más cómodo si doy la presentación de pie, entonces me voy a poner por aquí. Bueno, pues en primer lugar me gustaría comenzar agradeciendo a Javier y a Rubén el haber invitado a dar esta presentación. Para mí, que soy un fiel seguidor por internet de los seminarios del Grupo de Ciencias, Razón y Fe, es un verdadero placer estar hoy aquí a este lado de la pantalla. Lo que quiero compartir con ustedes en los próximos 45 o 50 minutos son las experiencias que a lo largo de los últimos 2 años he adquirido a través de las diferentes charlas que he dado en distintos colegios y parroquias sobre las relaciones entre la ciencia y la fe. Estas charlas, en principio, están abiertas a todos los públicos, pero están principalmente orientadas a un tipo específico de audiencia, que son los jóvenes, en particular jóvenes con edades comprendidas entre último curso de la enseñanza secundaria obligatoria hasta primeros años de la actividad profesional una vez abandonada la universidad. Por lo tanto, ya lo remarco desde el principio, esta charla va a tener un marcado carácter generalista, en donde abordaremos diferentes aspectos de las relaciones entre ciencia y fe, cómo intento transmitir esa relación, ciertas ideas a los jóvenes, pero en ningún caso ahondaremos de manera exhaustiva en ninguno de esos aspectos. Entonces, normalmente, pues, la presentación la suelo comenzar con una imagen como esa que tengo aquí, donde de manera subliminal ya se intenta dar la respuesta a la pregunta que planteamos, es si existe un conflicto entre la ciencia y la fe. Y pues, la propia figura ya lo que nos expresa es que no solamente existe un conflicto, sino que es posible encontrar un perfecto encaje entre ambos conceptos. Esta figura está bien, pero al final no deja de ser una figura que en algún momento encontré por internet, con lo cual lo que hice desde hace algunos meses es cambiarla por esta otra, a la que le tengo cariño porque la tomé yo personalmente, porque mi estancia hace cosa de un año, el pasado junio, en el Observatorio Astronómico Vaticano en Roma, y bueno, pues sirve igual de bien que la otra para reflejar la armonía entre ciencia y fe, pero pues desde el punto de vista del creyente es como más emotiva, ¿no? Entonces,
digamos, el tipo de presentación que doy depende mucho del número de asistentes. Si este es no muy elevado, pues la presentación desde los primeros minutos puede derivar en algo parecido a un debate abierto. Pero tanto en modo debate como en modo presentación, la estructura siempre es la misma. Yo planteo una serie de preguntas y intentamos dar respuestas a través de argumentos. Entonces, una de las conclusiones que yo he podido extraer de todas estas charlas es que, utilizando un símil futbolístico, y aprovecho para felicitar a Osasuna por su ascenso a primera, es que normalmente juego en casa con el público a favor, pero tengo que remontar un resultado adverso. Lo de jugar en casa con el público a favor es fácil de entender, porque normalmente las charlas vienen en colegios con un ideario católico, o bien en parroquias, y los asistentes pues suelen ser creyentes con inquietudes en estos temas. Y lo de tener que remontar un resultado en contra es porque, contrariamente a lo que uno podría pensar, siendo el ámbito donde doy las charlas el que es, los colegios católicos o parroquias, pues como digo, hay un alto porcentaje de asistentes que sí que piensan que hay un conflicto entre ciencia y fe. Y esto es así, pues porque, nos guste o no, es la idea que se transmite a la sociedad. Es muy común encontrar en diferentes medios de comunicación artículos, noticias similares a esta, en donde muchas veces se presentan como hechos probados cosas que no son más que opiniones personales del periodista dadas sin ningún tipo de argumentación. Esto es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Es una noticia ya hace algún tiempo en donde, según nos dice la noticia, pues el hallazgo de vida inteligente extraterrestre pues devastaría el fundamento de toda religión. Yo no soy ni mucho menos un experto en religiones, pero lo de que sí estoy seguro es que el hipotético descubrimiento de vida en planetas fuera del sistema solar no modificaría un ápice el plan de Dios con la humanidad, incluso en temas tan fundamentales como puede ser la creación o la salvación. Entonces, bueno, pues esto está ahí, y aquí muestro otros dos titulares, también impactantes, en donde científicos de una enorme reputación juegan a ser aprendices de filósofos o teólogos y hablan con aparente autoridad en ramas del saber que no son la suya. Y olvidan una cosa fundamental, y es que la ciencia no da información sobre la finalidad. La ciencia intenta saber cómo son las cosas, cómo funcionan las cosas, pero no por qué hay cosas y no hay nada, ¿no? En ese sentido, pues indicar que para un creyente el que Stephen Hawking diga que no existe Dios, pues realmente no debe tener mucha relevancia, porque al menos el Dios cristiano todos sabemos que es amor, y el amor no es una cantidad que se pueda, no es una magnitud física que se pueda cuantificar, ¿no? Además de todo esto, pues en muchos casos, cuando se presentan este tipo de noticias, ambos conceptos no son tratados de igual manera. Mientras que normalmente la ciencia se presenta como lo positivo, el progreso, aquello que va a hacer más feliz a la sociedad, la religión y sus seguidores pues se presentan justamente como lo contrario, como aquello que tiene como principal obsesión impedir que la gente sea feliz, ¿no? Y, bueno, pues nos guste o no, esta es la idea que también va calando en los jóvenes católicos. ¿Qué cosas se pueden hacer para intentar revertir esta situación? Pues, por supuesto, muchas cosas. Una de ellas, fundamental, a mi entender, es ser capaces o alentar a que los jóvenes desarrollen el espíritu crítico. Y que sean críticos, por ejemplo, ante el argumento de es que lo ha dicho tal o cual persona. En particular, en tres escenarios distintos que planteo aquí. El primero de ellos es el que hemos visto anteriormente. Científicos que hablan con aparente autoridad de un tema que no es el suyo. El segundo sería aquel en que un científico habla de un tema aparentemente científico, pero que realmente no lo es. Y el caso de los multiversos es un caso muy adecuado para este escenario, porque la existencia en principio de
infinitos universos paralelos y el posible impacto, la posible influencia que eso podría tener en la necesidad de un creador o no, muchas veces se nos presenta como si fuera una teoría científica, cuando realmente no lo es. No deja de ser más que una hipótesis o una idea. Para que fuera una teoría científica, según el método científico, necesitaríamos poder hacer un experimento y comprobar si ocurre o no ocurre lo que yo he planteado como hipótesis, y eso es imposible realizar con el caso particular de los multiversos, con lo cual no se puede vender como ciencia, se puede vender como idea de ciencia ficción o lo que queramos, pero no como ciencia. Y el tercer caso, que es quizás el más sutil, es aquel en el que un científico habla con autoridad de su tema, pero expone argumentos con diferentes grados de certeza. Entonces, digamos que uno debe ser capaz de distinguir esos grados de certeza. Aquí, por ejemplo, en este párrafo tenemos un argumento, un resultado, con un error asociado pequeño, como puede ser la medición de la longitud de un hueso. Un segundo resultado, donde el grado de incertidumbre puede ser mayor, que la datación de dicho hueso. Unas conclusiones que se obtienen a partir de la comparación de datos o diferentes experimentos, que es que esos resultados científicos prueban la evolución de una especie A a una especie B, donde el grado de incertidumbre puede ser mucho mayor, para luego dar un salto al vacío y decir que todo eso demuestra que Dios no existe. Entonces aquí tenemos en 3 líneas diferentes argumentos, diferentes conclusiones con diferentes grados de certeza, y es necesario que uno no se crea, sobre todo los jóvenes que empiecen carrera científica, no se crean esto como dogma de fe, sino que sean capaces de distinguir el grado de certeza asociado a cada una de estas afirmaciones. Entonces, tal y como planteo yo las presentaciones, la línea estructural es siempre la misma. Intento identificar cuáles son los principales tópicos de los defensores del conflicto entre ciencia y fe e intento rebatirlos a través de diferentes argumentos. Pero antes de comenzar esa línea argumental de mi exposición, me gusta comenzar con 2 advertencias principales que considero que son importantes. La primera de ellas es que es posible, y de hecho así ha ocurrido, encontrar a lo largo de la historia conflictos entre individuos, incluso conflictos ciencia y fe entre instituciones, pero no ha existido un conflicto a nivel conceptual entre ciencia y fe. Y la segunda advertencia que considero importante es que no debemos caer en los mismos errores que muchas veces los defensores del conflicto caen, que es plantear la presentación como una guerra entre buenos y malos, donde los buenos somos nosotros y los malos son los otros. Y esto no debe ser así, porque la ciencia es sin duda el fenómeno intelectual más impresionante de la humanidad en los últimos siglos. Y sería una verdadera pena que nosotros creyentes tuviéramos que ver a este fenómeno intelectual como un enemigo para nuestra fe. Lo cual no debe plantearse la charla como yo tengo razón y ellos no. Pues, entre los tópicos, a lo largo de la presentación veremos 4 preguntas. Esta es la primera de ellas, quizás uno de los tópicos preferidos por los defensores del conflicto, que es la existencia de los mártires de la ciencia, entre comillas, que son personajes que a lo largo de la historia han sido acusados, perseguidos, incluso condenados por defender sus ideas científicas. Y en este aspecto, pues un ejemplo sin duda paradigmático es el de Galileo y su juicio. Pues, normalmente, cuando se nos presenta el caso de Galileo, pues Galileo se presenta como el estandarte del progreso y la razón, mientras sus jueces se revelan como las fuerzas represoras del hombre viejo, del hombre caduco, ¿no? Entonces, cuando empiezo a introducir el caso de Galileo a los jóvenes, comienzo contando una mentira. O sea, empiezo a decir, bueno, pues como todos sabemos, Galileo fue encarcelado, fue torturado y quemado en la hoguera. Y cuando voy contando eso, pues normalmente no noto que la gente ponga cara de extrañeza o se revuelva en la silla diciendo ¿qué está diciendo este hombre? Porque, aun siendo mentira, al final es la idea que se ha transmitido a la mayoría de la gente. Nosotros sabemos que eso no fue así, Galileo tuvo un juicio justo, en todo momento fue tratado con el respeto y la consideración que una figura
de su nivel merecía. La figura de Galileo se relacionaba con la nobleza, era amigo del Papa, o sea, no era un cualquiera que estuviera por la calle, y por supuesto no fue quemado en la hoguera, ni mucho menos. Sabemos que su condena fue de arresto domiciliario de por vida. Más que ambicioso, podría resultar un poco ingenuo, incluso pretencioso, explicar las causas del juicio y la condena de Galileo en unos pocos pantallazos y en unos pocos minutos. Basta echar un vistazo existe sobre el caso Galileo para darse cuenta de que esto es imposible y de cómo variables o aspectos que uno en principio no podría considerar, o podría considerar que no tiene nada que ver, como puede ser la lucha de poder en Italia de la época, o todo el tablero geoestratégico de la Europa de principios del siglo XVII, cómo todas esas variables al final jugaron un papel más relevante que las creencias o las teorías del científico toscano, ¿no? Por lo tanto, en mi charla, cuando yo me dirijo a los jóvenes, no intento explicar las causas que llevaron a la condena a Galileo, sino que intento focalizarme en aquella causa por la que no fue condenado, pero que la gente cree que fue la principal razón del castigo. Y fue: Galileo descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol y por eso fue condenado. Y para empezar, esa frase es errónea porque sabemos que la teoría heliocéntrica es de mucho antes, no es de Galileo. La propuso Copérnico, un monje polaco, en su obra póstuma, obra que por cierto está dedicada al Papa Pablo III. Y entonces yo lo que me centro es en señalar dos fechas claves para entender un poquito, para intentar transmitir lo que ocurrió con Galileo. La primera de ellas es 1616, cuando el libro de Copérnico entra en el índice de libros prohibidos. Como sabemos, es una serie de libros con una difusión muy restringida, porque pues la Iglesia consideraba que la libre difusión de las teorías o los conocimientos o la información que contenían estos libros podía ser perjudicial para un pueblo generalmente no muy informado y con falta de espíritu crítico. También tenemos que ponernos en el entorno de la época. Europa llevaba décadas desangrándose con guerra de religión, entonces hay que entender un poco el contexto para entender bien las decisiones que se toman en un momento dado. Entonces a Galileo, como sabemos, pues se le prohíbe enseñar el modelo heliocéntrico como verdad demostrada, pero sí que lo puede utilizar como modelo matemático. ¿Qué pasa años más tarde, en 1632? Pues que Galileo, porque también era una persona peculiar, una persona, digamos, con un carácter fuerte, y eso pues le acarreó también tener muchos enemigos, pues de alguna manera, no de manera explícita, pero sí de manera subliminal, intenta sortear esta prohibición en su obra Diálogos, en donde pues hace una defensa de la teoría heliocéntrica. De alguna manera este fue como la excusa que mucha gente, muchos ambientes, se venía buscando para condenar a Galileo a lo que sabemos que fue pues el arresto domiciliario, ¿no? Entonces es un caso complejo. Intento dar una serie de apuntes, de detalles y sobre todo de incidir en lo importante. A Galileo no se le condenó por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Según el tipo de audiencia, según el enfoque de la charla, la duración, pues a veces en ocasiones también comento algo de otros dos mártires de la ciencia, conocidos, famosos, como son Darwin y Giordano Bruno. En el caso de Darwin, en lo que intento enfatizar es el aspecto de que sí que es verdad que hubo momentos de tensión, pero también es verdad que en ningún momento el Vaticano condenó de manera oficial la teoría de la evolución, que es lo que mucha gente piensa. No hay ningún documento que diga que el Vaticano condenara esa teoría. Años después, en mitad del siglo XX, en el año 50, Pío XII, en su encíclica Humani Generis, se refiere a la evolución como una posible teoría para explicar la diversidad de especies en la Tierra, y posteriormente en los años 90 pues San Juan Pablo II, en base a todo el conocimiento adquirido durante el siglo XX en biología evolutiva, genética, etcétera, etcétera, pues ya se refiere a la evolución como algo más que una teoría, ¿no? Por lo que respecta a Giordano Bruno, pues la creencia popular es un poco como el caso de Galileo. Pues Giordano fue quemado porque
defendía la existencia de otros mundos habitados, y por eso fue quemado en Roma en 1600. Realmente, o sea, Giordano fue condenado porque arrasó con cualquier dogma prácticamente con todos los dogmas, no prácticamente con todos, pero no, digamos con unos dogmas fundamentales de la Iglesia Católica. Él no pensaba que Cristo fuera Dios, sino se refería a él como un mago, un hábil mago. Tampoco pensaba que no estaba de acuerdo con la Santísima, no creía en la Santísima Trinidad, ni en la Virginidad de María, ni en la transustanciación. También pensaba que el diablo se podría salvar, es decir, fue a saco con toda una serie de dogmas fundamentales para la Iglesia Católica. Y por eso fue principalmente por lo que fue condenado, y no por defender una idea, la existencia de otros mundos habitados, que tampoco era nueva, porque si nos remontamos al siglo XIII, un personaje de la relevancia de San Alberto Magno ya lo propuso. Alberto Magno, doctor de la Iglesia, mentor de Santo Tomás. Palabras decía que el estudio o el plantearse la existencia de otros mundos habitados es una de las cuestiones más elevadas que se podían hacer en el estudio de las ciencias naturales. Y hay un segundo personaje importante, Nicolás de Cusa, pues, en el siglo XV, es uno de los padres de la teología alemana y una mente fundamental en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Y él también defendía la posible existencia de mundos habitados. De hecho, Giordano Bruno bebió de las fuentes de Nicolás de Cusa. Fueron sus escritos los que le sirvieron como fuente de inspiración. Con lo cual, el mensaje que quiero transmitir a los jóvenes es que cuando a uno le hablen o oiga esos temas de mártires de la ciencia, primero hay que andar con mucho cuidado, no creerse lo primero que le digan, profundizar para saber cuáles fueron las verdaderas causas y tener una visión más amplia de cuál era la situación de ese momento para entender por qué ocurrió lo que ocurrió. La segunda pregunta que planteo, porque también es una idea que pues, ha calado bastante en lo que es nuestra sociedad moderna, es que pues, desde siempre pues, la Iglesia ha atacado a la ciencia porque ha tenido miedo de perder la posesión de la verdad. Entonces, ¿cuáles son los argumentos con los que yo juego para intentar rebatir esta afirmación? Pues primero, que no es cierto, sino todo lo contrario, que durante siglos la Iglesia fue la principal valedora de la cultura y el conocimiento en Occidente. De hecho, si la cultura clásica ha llegado hasta nuestros días, ha sido fundamentalmente por la labor que en los monasterios se vino haciendo desde el siglo VI, donde no solamente se copiaban libros religiosos, sino también libros de las 7 artes liberales. Estas escuelas monásticas posteriormente fueron estos centros de saber, posteriormente se ampliaron con otro tipo de escuelas, como las escuelas palatinas, como la de Carlomagno en Aquisgrán, siglo VIII, escuelas que sirvieron de modelo para las escuelas catedralicias que se fueron creando alrededor de las bibliotecas de las catedrales, y que, como sabemos, pues algunas de ellas, las de mayor excelencia, fueron el germen de las primeras universidades. La primera universidad en Europa, pues Bolonia en 1082, la primera en España, Palencia en 1208. Entonces esto es muy interesante y es un mensaje, una idea que sí que intento transmitir, y es que la universidad, máximo porque la audiencia pues suele ser en algunas ocasiones universitarios, como digo, la universidad no es un invento moderno, sino que es un invento de la Edad Media y surge en el ámbito de la Iglesia. Y también comento porque esa estrecha relación que durante siglos ha existido entre universidad e iglesia, pues ha quedado plasmada en símbolos de centros educativos tan prestigiosos como Oxford, que es la primera universidad inglesa en el siglo XI, o Cambridge, que data del siglo XIII. Así, por ejemplo, en el escudo de Oxford lo que aparece es un fragmento del Salmo 27, el Señor es mi luz. Mientras que ahí a la derecha, en el laboratorio, la entrada del laboratorio Cavendish, que es el laboratorio icónico de toda la física, sobre todo de principios del siglo XX, pues está enmarcado con el Salmo 111. Grandes son las obras del Señor para los que se deleitan en su estudio. Y esto no es casualidad que aparezca ahí, sino porque hay toda una relación que se remonta a siglos. Entonces, claro, cuando uno expone estos argumentos,
pues uno de los comentarios que le puede hacer el público, los jóvenes, es decir, bueno, claro, pero es que en la Edad Media no había ateos. Entonces, cualquier progreso en el conocimiento que tuviera lugar se iba a hacer en el ámbito de la Iglesia. Eso es cierto, pero para intentar convenceros o intentar argumentarle de que la Iglesia sigue teniendo interés a fecha de hoy en la ciencia, incluso pues una vez todo el proceso de secularización que ha sufrido la ciencia del Renacimiento hasta hoy en día, pues para demostrar que eso es así, que ese interés todavía existe, pongo dos ejemplos. Uno es el de la Academia Pontificia de las Ciencias, que es un órgano cuyo origen se remonta al siglo XVII. De hecho, Galileo fue miembro de lo que entonces se conocía con el nombre de Academia de los Linces. Ha sido refundada a lo largo de la historia varias veces y actúa como órgano consultivo del Papa en temas muy diversos, como puede ser la bioética o cómo la ciencia puede aportar a mejorar las condiciones del tercer mundo, etcétera, etcétera. Es un órgano de enorme prestigio, como lo demuestra el hecho de que más de 70 premios Nobel han formado parte de dicha academia, y es un órgano que no está para nada sesgado desde el punto de vista religioso. Es decir, no solamente forman parte de él aquellos que son creyentes. De hecho, el anterior presidente, Werner Haber, era un microbiólogo suizo, premio Nobel 78, que era cercano al protestantismo, y uno de los científicos mediáticos, que es Stephen Hawking, que es ateo declarado hasta el día de su muerte, también formó parte de la Academia Pontificia de las Ciencias. Con lo cual, este organismo lo que buscaba no es una excelencia científica, independientemente de la creencia religiosa de sus miembros. Este sería un ejemplo de la cercanía de la Iglesia con la ciencia. Y otro ejemplo que también me gusta mucho, porque al final yo soy astrofísico, es que si hay una ciencia que históricamente está muy cerca de la Iglesia, ha sido la astronomía. Esto es un ejemplo de una parte del discurso de bienvenida que dio el Papa Pío XI, en el año 22, a los asistentes a la primera reunión de la Unión Astronómica Internacional. La Unión Astronómica Internacional es el foro que engloba a los astrónomos de todo el mundo. La reunión tuvo lugar en Roma y pues en el discurso de bienvenida el Papa Pío XI se dirigió a los astrónomos en los siguientes términos: la ciencia que vosotros profesáis es la más noble, la más bella y también la más apta para conducir la inteligencia al conocimiento de la verdad suprema que constituye el constante anhelo de nuestros espíritus. Eso, pues, a mí personalmente, ser astrofísico, pues es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Entonces, esto, y junto con esto, que es algo que mucha gente no conoce, y es que el Vaticano tiene un observatorio astronómico que resulta ser uno de los observatorios astronómicos más antiguos del mundo. De hecho, su origen data del siglo XVI, cuando Gregorio XIII manda construir en la Torre de los Vientos, en este pasillo que aparece por aquí en la foto de arriba a la izquierda, un observatorio, un telescopio, y ordena a los astrónomos jesuitas del Colegio Romano realizar las mediciones y realizar los cálculos necesarios para el paso del calendario juliano al calendario gregoriano. Pasa por diversas vicisitudes a lo largo de la historia. Una fecha importante es final del siglo XIX. 13 emite un motu proprio con la fundación del nuevo Observatorio Vaticano como respuesta a los feroces ataques que la Iglesia estaba sufriendo durante las últimas décadas del siglo XIX, siendo acusada de obstaculizar el progreso científico. Entonces, León XIII construye, aquí arriba a la derecha no se ve, pero en la muralla que está por detrás de San Pedro se ven como pequeñas cupulitas, pues esa era la ubicación a principios del siglo XX del Observatorio Vaticano. Pío XI, en el año 35, para intentar solventar el problema de la contaminación lumínica que cada vez era mayor en Roma, mueve el observatorio a la residencia de verano de los papas, a Castel Gandolfo, al lado del lago Albano, que es la foto que tenemos abajo a la izquierda. Y ya tenemos que saltar a la década de los 80, cuando ese observatorio se transforma en un verdadero observatorio profesional, sale fuera de Italia, sale fuera de Europa,
y es lo que tenemos abajo a la derecha. Eso es el Monte Graham, que está a 100 kilómetros de Tucson. De hecho, los astrónomos del Observatorio Vaticano, que son jesuitas, están adscritos formalmente a la Universidad de Arizona, que es donde desarrollan sus tareas científicas. Y estos son algunos ejemplos que muestro a los jóvenes de la naturalidad con que la Iglesia se toma se toma temas, en principio, podemos llamar temas fronteras, temas que pueden resultar escabrosos, como pueden ser pues la existencia de vida extraterrestre, el origen del universo. Estos son pantallazos de diferentes publicaciones y diferentes congresos científicos que ha organizado el propio Observatorio Vaticano. Un poco en la línea de incidir una vez más de que la Iglesia pues está cerca de lo que es el conocimiento científico, en este caso de la astronomía. Porque también otro de los mensajes fundamentales que intento transmitir es que la ciencia nace en el cristianismo, y eso es un hecho. Es cierto que podemos encontrar otras civilizaciones antiguas con un alto grado de desarrollo tecnológico, pero es aquí en Occidente y es aquí en el cristianismo donde se plantea por qué funcionan así las cosas en la naturaleza, un poco lo que es la base de la ciencia. Y lo que intento, y por qué esto es así, la respuesta que intento transmitir, pues es un poco lo que nos contaba, lo que cuenta San Pablo en su carta a los romanos. La idea que intento transmitir es que la Iglesia está interesada en estudiar la naturaleza porque la naturaleza es creación de Dios, y entendiendo la creación, un mejor entendimiento de la creación nos puede llevar a un mejor entendimiento de Dios. Es una línea argumental que ha existido en la Iglesia durante siglos. San Agustín, siglo IV, viene a incidir más o menos en lo mismo cuando nos habla del libro de la naturaleza como una alternativa al libro, a la Biblia, para poder entender y llegar a Dios. Y bueno, hace unos años ya San Juan Pablo II, en la encíclica Fe y Razón, incide en lo mismo cuando dice que con la lectura del libro de la naturaleza se puede llegar al conocimiento del Creador. Por tanto, digamos que la pregunta que nos hacíamos, que es ¿por qué la Iglesia ha atacado siempre a la ciencia?, pues no es correcta, eso no es cierto, y los argumentos pues son, primero, que durante siglos fue el depositario de la cultura y la ciencia en Occidente, que fue en el seno de la Iglesia donde surgen las universidades, y que a fecha de hoy la Iglesia sigue teniendo interés en lo que pasa en ciencia, los ejemplos que he puesto en el caso de la astronomía en particular, y todo eso tiene un porqué. El porqué es porque al final la naturaleza es creación de Dios y de alguna manera su mejor entendimiento nos puede llevar a acercarnos al Creador. Y claro, cuando uno plantea todo esto, la duda o la pregunta que surge en la audiencia es decir, bueno, todo eso está muy bien, puede ser, pues más o menos me has convencido de que vale, la Iglesia tiene interés en estar cerca de la ciencia, pero entonces ¿cómo puedes explicar que la mayor parte de los científicos son ateos? Porque eso es un hecho innegable. Estadísticas sobre esto hay variadas, la muestro aquí, es una ya clásica con algunos años, el estudio de Larson y Whitman que publicaron en Nature en el año 98. Ellos utilizaron una muestra de científicos de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y entonces lo que ellos demostraron es que el número de creyentes, científicos creyentes, había ido disminuyendo a lo largo del siglo XX, desde un 27,7 en el año 14 a un 7% en el año 98. Es posible encontrar estudios similares con otras muestras en otros ámbitos geográficos, pero al final la conclusión es siempre la misma. Porque, aunque no nos guste, pues los científicos creyentes somos siempre una minoría. Entonces, esto es un tema complejo, pasa un poco como en el caso de Galileo. Se necesitaría un monográfico para intentar evaluar o identificar todas las causas que conllevan a que esto sea así. Yo en este tipo de presentaciones me centro básicamente en tres. La primera de ellas es indicar que al final el porcentaje de creyentes en un determinado grupo profesional
no deja de ser el reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, y la sociedad occidental cada vez está más descristianizada. Y eso es así, eso es un hecho. Estos son un estudio que se hizo sobre la población de jóvenes españoles el año pasado, el año 2018. Entonces, el porcentaje de jóvenes que se declaran muy buen católico o católico practicante es alrededor del 8,2%, que no está muy alejado de ese 7%. Si sumamos a estos los católicos no muy practicantes, pues ya llegamos al 21%. Habría que definir qué es eso de católico no muy practicante, si es ir al funeral de la abuela y a la comunión del primo o algo más, ¿no? Pero bueno, digamos que esto es un punto que es importante tener en cuenta. El porcentaje de creyentes en la sociedad no es elevado. El segundo punto es, vale, sí, pero es que los científicos son siempre un poquito menos, normalmente, al menos en Occidente. Como decía antes, las causas pueden ser muy diversas. Lo que yo intento transmitir, la causa, quizás una de las causas principales a mi entender, es que quizás sea necesario en las carreras científico-tecnológicas dar una visión más holística, más global de la que se da ahora. Ahora mismo, pues quien estudia ciencias, quien estudia tecnología, estudia solamente eso. Es como una visión muy cerrada del problema, y quizás sea muy conveniente el añadir una componente humanística, antropológica, incluso una componente ética a este tipo de carreras, para que el estudiante pueda ver que más allá de las ecuaciones diferenciales o las integrales hay algo más, pueda plantearse problemas o le puedan venir dudas a un nivel superior, simplemente no al poco trascender del nivel material en el que se imparte docencia en estas carreras ahora, ¿no? Quizás con ese tipo de actuaciones, pues este porcentaje de científicos creyentes podría subir. Y el tercer aspecto en el que incido y que creo que es importante, porque parece algo básico, pero luego lo que me doy cuenta es que la gente no lo tiene tan claro, y es que la excelencia científica no viene en absoluto condicionada por el grado de ateísmo. O sea, uno puede ser bueno o mal científico y ser bueno o mal creyente, pero no tiene absolutamente nada que ver. A lo largo de la historia, pues es posible encontrar científicos muy brillantes que han sido ateos y científicos excepcionales que han sido creyentes, pues los ejemplos que ponemos siempre de Pasteur, Lejeune, Lemaitre y muchos otros, ¿no? Entonces es algo que en mi primera charla yo daba como algo asumido, es decir, bueno, esto es que claramente no tiene nada que ver, pero luego me doy cuenta que no se tiene tan claro, y bueno, pues intento también incidir en esto, enfatizar en que no tiene que ver una cosa con otra. No, a nadie le vendan la moto de no, si quieres ser buen científico, reniega de tu religión y céntrate en la ciencia, porque esto no es así en la realidad. Y esta sería la última pregunta que planteo en mis charlas, que es, bueno, ¿y qué postura debemos tomar los creyentes en relación o ante la ciencia, ¿no? Entonces, yo normalmente planteo tres posibles escenarios. El primero de ellos es aquel en el que uno busca a Dios en lo que la ciencia no puede explicar. Es lo que coloquialmente se puede conocer con el nombre de Dios tapagujeros. Entonces, lo que intento transmitir que este planteamiento, este escenario, es erróneo, es perjudicial, tanto para la ciencia como para la fe. Para la fe está claro, porque si vivimos en este mundo, lo que vamos a tener siempre es un Dios en continua retirada, a medida que las ciencias van avanzando cada vez más y más. De hecho, es el argumento preferido de los nuevos ateístas, y de alguna manera es la idea que subyace en el positivismo de Comte del siglo XIX, cuando plantea su ley de los tres estados, en donde la humanidad empieza con un conocimiento mágico de la naturaleza, para pasar por una segunda fase, el nivel metafísico, en donde el conocimiento se adquiere a través de la razón, y terminar con llegar al nivel definitivo, que es el nivel positivo, en donde todo el conocimiento se adquiere a través de la experimentación y la observación. Aquello que la ciencia no pueda demostrar o no pueda medir, simplemente es que no existe. Como digo, son numerosas las voces en el ámbito del cristianismo que han
que han argumentado en contra de este argumento. Por citar alguno de ellos, pues aquí menciono a Dietrich Bonhoeffer, que es un teólogo protestante alemán, conocido por su enemistad con Hitler. De hecho, eso lo llevó a ser condenado a muerte meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que nos dice, pues, es un poco esta misma idea, ¿no? Debemos encontrar a Dios en lo que conocemos, no en lo que... En principio, este planteamiento es perjudicial claramente para la fe, para la religión, pero también lo es para la ciencia, y tenemos ejemplos en la historia de que esto ha sido así. Y Turquía es quizás uno de los ejemplos más claros. Este señor de abajo a la izquierda es Atatürk, que es el padre de la República Turca, cuando Turquía empieza como república independiente en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, una de las principales obsesiones de Atatürk era la secularización de la sociedad turca. Y de hecho, él utilizó la ciencia como arma, como argumento para acelerar ese proceso y, digamos, eliminar cualquier vestigio de religión de lo que es lo público en la sociedad turca. ¿Qué problema ha tenido esto? Pues que décadas más tarde, cuando, por ejemplo, en la actualidad hay un gobierno con un marcado carácter religioso, pues al final lo que se ha producido es un efecto rebote que ha producido un daño colateral en la ciencia. Y de hecho, pues esta es la noticia que se publicó en verano del año pasado, en donde se prohibía la enseñanza de la teoría de la evolución en las escuelas turcas. Lo cual, ese uso de la ciencia para intentar secularizar la sociedad, pues también es perjudicial. Entonces, el problema de todo esto, insisto, está en situar a Dios y a la ciencia en el mismo plano. Dios se sitúa en un plano distinto al de la ciencia. También es un error considerar, tal y como estamos viendo en toda esta argumentación, de que Dios y la ciencia son dos factores de una ecuación de suma cero. Es decir, si una crece, el otro tiene que decrecer. Y eso no es así. Y tenemos numerosos casos de número significativo de científicos que se han acercado a Dios simplemente por el asombro que la maravilla de la creación le ha suscitado, o simplemente por la elegancia de las leyes físicas que rigen todo lo que es la naturaleza. En este sentido, pues una vez más, barro para casa, y la astronomía quizás sea una de las ciencias que más favorecen ese acercamiento, pues por la contemplación de un cielo estrellado, por la sensación de verse superado por cualquier magnitud que manejemos en astrofísica, número de objetos, distancia, masas, edades. Todo esto lleva al final a una sensación de asombro que en ocasiones pues puede acercar al científico a la idea de Dios. Con lo cual, este planteamiento en donde sí una suma, la otra no es el correcto, a pesar de que, pues como sabemos, haya diversos grupos dentro, sobre todo del ámbito protestante, que defiendan esta teoría y defiendan, digamos, el conflicto directo con lo que es la ciencia. El segundo escenario que planteamos es un poco lo que acabamos de decir. Dios no se sitúa en el mismo plano que la ciencia, y entre otros es el escenario propuesto por Stephen Jay Gould a final de los años 90 con su teoría de los magisterios que no se solapaban, en donde pues la ciencia, como decíamos antes, ciencia y religión son dos magisterios distintos, con metodologías distintas y con objetivos distintos. Mientras la ciencia se preocupa por saber cómo son y cómo funcionan las cosas, la religión se centra principalmente en dar la respuesta de por qué hay cosas y no hay nada. En la misma línea, pues también se expresó la Academia Nacional de Ciencias en esta publicación sobre ciencia y creacionismo, en donde expone que, bueno, pues ciencia y religión ocupan dos dominios, dos reinos distintos en lo que es la experiencia humana, y bueno, pues los dos pueden perfectamente coexistir. Y este escenario, pues sabemos que funciona bien en la mayoría de los casos, pero ¿qué pasa
como propone Francis Collins, que, bueno, pues que fue director del proyecto Genoma Humano, luego posteriormente fue director del Instituto de la Salud de Estados Unidos, una figura de relevancia. Es decir, ¿qué pasa con aquellos temas, con los temas fronteras? Temas en los que tanto ciencia como religión se pueden ver interpelados y tanto ciencia como religión pueden tener algo que decir. Temas como pues, la cosmología, el universo se puede autocrear o es necesaria la existencia de un creador, como la evolución de la especie humana es una especie con una dignidad especial o es simplemente fruto del mecanismo ciego de la evolución, o la neurociencia y sus implicaciones en la libertad, en el libre albedrío. Todos estos temas, que son muy de actualidad, son temas en donde pues hay una parte que donde la ciencia puede tener algo que decir y una parte donde la religión también puede tener algo que decir. Entonces, lo que yo planteo esta pregunta a los jóvenes, ¿y qué hacemos en este caso? Y como no suelen responder, porque no saben qué decir, ya le doy yo la respuesta, que es que lo que propone la Iglesia Católica en estos casos es plantear un diálogo sincero entre ciencia y religión. Es un diálogo que beneficie mutuamente a ambas, tanto a ciencia como a religión. Es un poco la idea que propone pues el segundo señor que aparece ahí, que es el actual director del Observatorio Vaticano, Guy Consolmagno, que nos dice básicamente que si no tienes fe en tu fe, entonces es cuando tienes que empezar a tener miedo a la ciencia, o lo que el propio San Juan Pablo II exponía en el año 88, al que entonces era director del Observatorio Vaticano, diciendo que la ciencia puede purificar a la religión del error y de la superstición, mientras que la religión puede beneficiar a la ciencia al librarla de idolatrías y falsos absolutos. Entonces, un poco esa es la idea que también intento transmitir, de que en aquellos temas comunes, pues lo que hay que hacer es un diálogo para mejorar el conocimiento, tanto desde el punto de vista de la religión como desde el punto de vista de la ciencia. Y les comento esto pues porque es algo necesario para intentar frenar ciertas ideologías, como por ejemplo el nuevo ateísmo, que quizás en España no tiene mucho arraigo, pero sí que está extendida en otros países como puede ser Estados Unidos. Esta ideología, dado que las principales figuras son científicos o cercanos a la ciencia, que son las cuatro personas que aparecen ahí, Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens y Daniel Dennett, pues digamos, al ser personajes muy mediáticos que se mueven bien dentro o bien cercano al mundo científico, muchas veces se vende esto como si fuera una teoría científica, cuando realmente no lo es. Realmente lo que básicamente es una ideología con un barniz de cientifismo, pero es una ideología de tipo marxista, en el sentido de que sigue el mismo modelo que el marxismo clásico del siglo XIX, el cual explicaba, pues, digamos, todas las desgracias de la humanidad en base a una tensión continua entre dos grupos, en aquel momento los ricos y los pobres, que es el mismo modelo que la ideología de género utiliza a partir de los años 60, cambiando ricos y pobres por hombres y mujeres. Pues este mismo modelo se exporta aquí, en donde ahora utilizamos ciencia y religión como elementos que han estado tensionados a lo largo de la historia, y sobre todo la religión ha sido la culpable de todas las desgracias que han ocurrido en la humanidad. Entonces, conceptualmente, las ideas que proponen este grupo no son nuevas, son de final del siglo XIX, incluso algunas de ellas datan de la época de la Ilustración. Pero es que tampoco es su principal preocupación, porque ellos no intentan, digamos, debatir sus ideas en el nivel académico, donde afortunadamente la idea del conflicto entre ciencia y fe está más que superada. Digamos, el target, el objetivo de ellos es la gente a pie de calle, donde encuentran un terreno muy abonado en una sociedad occidental que, como decíamos antes, está cada vez más descristianizada. Es por ello por lo que estos autores no publican
artículos en revistas especializadas en donde expongan sus ideas y entran en lo que es el debate científico. Eso no le interesa a ellos. Lo que ellos publican son libros que, gracias a todo un lobby, campañas de marketing importantes que tienen detrás, son libros que al final terminan por convertirse en éxitos de ventas, ¿no? Entonces, es necesario transmitir la idea de ese diálogo para estos temas frontera, estos temas candentes. Pues es importante transmitir a los jóvenes la idea de que la postura de la Iglesia Católica no es una postura de conflicto, sino todo lo contrario, un diálogo sincero y abierto con la ciencia para, pues un poco también lo que decía San Juan Pablo II en la encíclica Fe y Razón: la verdad con minúsculas no puede contradecir a la verdad con mayúsculas. Entonces, al final, podemos ir por caminos distintos, pero si vamos progresando de manera adecuada, al final, por cualquiera de los dos caminos llegaremos a la verdad. En este sentido, los científicos católicos tenemos bastante que decir, porque tal y como dice aquí el director del Observatorio Vaticano, tenemos la obligación de dar un paso adelante y transmitir que ese encaje, esa armonía entre ciencia y fe es posible, como método, como forma para intentar de alguna manera rebatir o paliar la idea, el pensamiento único que se transmite a la sociedad de que existe este conflicto. Para ello, pues debemos en primer lugar dar la cara en lo que son nuestros centros de trabajo, nuestros centros de investigación. Esto no supone ir con una campana por los despachos diciendo arrepentíos o arderéis en el infierno. O sea, esa no es la metodología a utilizar, pero sí, digamos, por un lado, tener la valentía de exponer estos temas desde el punto de vista de la fe, y más que la valentía, puesto que somos científicos, el tener la formación suficiente para argumentar de que el conflicto es una idea inventada de no hace tanto tiempo. Y, como digo, pues esta argumentación pues necesita formación. Y un segundo paso sería, y fue un poco el origen de estas charlas, de estas presentaciones que doy, de dar el salto a la sociedad, en particular a este grupo al que me dirijo yo, que son los jóvenes, en el ámbito universitario, donde normalmente la universidad suele ser territorio comanche, no es un ámbito muy amigable para la coexistencia entre ciencia y fe. Y muchas veces lo que pasa es que un estudiante universitario que haya sido educado y formado en un ambiente católico, si no tiene estos temas claros, puede pensar que en algún momento estará forzado, se verá en la tesitura de tener que elegir entre una cosa y otra, porque son dos cosas incompatibles. Entonces, un poco el mensaje a transmitir posible vivir tu fe y vivir tu ciencia o ser un buen científico. Con eso ya termino, es mi última transparencia. De entre todas las, digamos, conclusiones o experiencias que he podido recabar en estos 2 años dando charlas, quizás me centraría en estas 3. Primero, lo que sí he notado es una falta importante de formación en este tipo de cuestiones, en cuestiones de ciencia y fe, en parroquias o en centros católicos. No hay, sobre todo en colegios, lo que ocurre muchas veces, y lo comentaba antes con Javier, es que son como las 2 vías del tren. Por un lado va la clase de religión y por otro lado va la clase de ciencias naturales, y aquello se parece lo mismo que la clase de gimnasia y la clase de matemáticas, no tiene absolutamente nada que ver. Y eso no es así. Es necesario establecer puentes, establecer líneas transversales en temas de ambos ámbitos y pues transmitir la idea de que no son 2 mundos paralelos, sino que hay una relación mucho más cercana de lo que uno podría pensar. Causas de esto, pues evidentemente hay una carencia grande de material didáctico para desarrollar estos temas y también una carencia en la formación de los docentes que pudieran estar interesados. Es un campo muy abierto
y en donde los científicos católicos tenemos mucho que decir y sobre todo mucho que hacer. Un segundo punto importante, quizás un poco frustrante, es la falta de respuesta que a veces uno obtiene de pues, ciertas parroquias o incluso en centros educativos, incluso a nivel de universidad, a nivel de pastoral universitaria, cuando uno pues, digamos, se ofrece a hablar de estos temas, ¿no? Entonces, a veces no es la gran mayoría, pero sí que ocurren ocasiones donde o bien tienes el silencio por respuesta o bien, bueno, pues el mensaje que recibes es que no es interesante o no veo yo que, digamos, también hay como una falta de formación a veces de la importancia que estos temas puedan tener en lo que es la formación de los jóvenes creyentes. Pero sin lugar a dudas todo esto se compensa con el último punto, y es que realmente lo que yo recibo al final de las charlas es el agradecimiento de la audiencia, decir, oye, qué cosa tan interesante, pues qué bien, he aprendido un montón de cosas, o qué necesario es esto. Es decir, el tener una audiencia interesada y agradecida y que identifica que, bueno, pues quizás entró a la charla sin saber muy bien qué le iban a contar y para qué le iba a servir, pero que sale diciendo, hombre, pues si esto a mí me ha abierto los ojos para tal y cual cosa, o qué bien me ha venido saber esto, o pues eso, pensaba cosas como que pues que la Iglesia era muy mala porque quemó a Galileo y luego resulta que a Galileo no lo quemó nadie, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poco la actividad que vengo desarrollando y que quiero seguir desarrollando en los próximos meses en lo que es el tema de ciencia y fe. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Si prefieres que nos sentemos. Sí. Yo también te agradezco especialmente la charla por los temas tan nucleares que has tratado para nuestro grupo, para el grupo CRIF, Ciencia, Razón y Fe. Entonces, vamos a empezar directamente con las preguntas, tenemos como 20 minutos y sí, empezamos ahí. A mí me ha gustado especialmente la charla, más que por los temas que hemos ido tocando, que por suerte ya los había estudiado en distintas ocasiones, seminarios, sobre todo por el por qué es interesante exponer estos temas. Y lo que has mencionado, de un momento dado una persona se puede plantear, no es necesario abandonar la fe si quiero continuar con la carrera científica. Bueno, pues esa unidad. Y en este sentido, ¿estás trabajando en alguna línea? ¿Hay o no falta de interés por parte de los párrocos y directores de centros educativos, ¿no?, en el fomentar por qué es necesario trabajar estos temas con los jóvenes, con los adolescentes, con los universitarios, más que también trabajar todos los temas que quizás pues, los párrocos ya han estudiado estos temas y dicen, bueno, pues lo doy por hecho, ya doy por hecho la armonía, y no tienen esa visión de ¿para qué voy a explicar esto? Pues bueno, quizás esta pregunta Javier la podría contestar mejor que yo, porque con su proyecto que está trabajando con colaboración con colegios y tal. Lo que sí que es cierto es, digamos, una charla tratando los temas como los de hoy, es un poco el pistoletazo de salida, ¿no? Un poco decir, hablas un poco de todo y sin incidir en nada, en profundidad, pero es un poco, te puede servir como catalizador para saber si hay interés, dar nuevas charlas o incluso un ciclo de charlas en temas ya más específicos que interesen en particular a esa determinada audiencia, a ese determinado grupo, por el tema que sea, ¿no? Pues estamos hablando de una facultad de físicas, pues quizás temas más relacionados con pues eso, origen del universo, final del universo, vida extraterrestre, este tipo de cosas. En caso de el campo más de biología, pues quizás la evolución sea un tema a tratar. Claro, yo tampoco me atrevo a hablar de todo dependiendo de la audiencia, porque yo de temas de astrofísica, lo que quiera.
Ahora, no me voy a meter en una facultad de biología a hablar de evolución, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que las dos cosas son necesarias. En principio, charlas a nivel muy generalista, y luego en el caso de que haya un interés claro, pues digamos ya charlas más centradas en temas más concretos de interés particular para esa comunidad. Mientras alguien se anima a preguntar algo más, yo quería hacer una pregunta, porque cuando has puesto la encuesta de los jóvenes, al principio me he puesto muy alegre y luego me he puesto muy triste. Te voy a explicar por qué. Me he puesto alegre porque he querido ver una tendencia en los jóvenes, que los de 15 y 17 eran más religiosos que los de 18, 21 y 21, 24. Pero luego me he puesto triste porque he ido a la parte de la educación y he visto que los que siguen con los estudios pierden religiosidad. Entonces mi voz en un pozo, porque parece que la gente, conforme más estudia y conforme más se forma, va perdiendo la fe. Entonces, para decirlo de manera un poco provocativa, tenemos un problema en el lenguaje de la transmisión de la fe y tenemos un problema en la educación, bastante serio. Y me parece que, bueno, pues esto es una parte esencial de este problema. No sé si tú lo ves así o no. Sí, sí, efectivamente, es un poco lo que comentaba antes. Al final, la enseñanza universitaria es una enseñanza centrada prácticamente al 100% en la componente material de los temas, no profundiza nada más. Entonces, es un poco, si estamos en una sociedad con cada vez menos valores cristianos, si a nivel nuclear, a nivel de familia, estos valores tampoco se transmiten, y luego a nivel profesional tampoco hay ninguna componente que a un estudiante le haga pensar más allá de lo que es el puro materialismo de su carrera científica, al final es que cualquier persona, no porque sea buena o mala, tenga mayor o menor inquietud, pero es que ni siquiera se plantea, porque si no recibe ningún input ni en la sociedad, ni desde la sociedad, ni desde su familia, ni desde el ámbito académico profesional, de que su tema de trabajo, su tema de estudio puede tener otras componentes no exploradas, es que ni siquiera se lo plantea. O sea, no recibe ninguna motivación para por lo menos intentar hacerse preguntas que vayan más allá de resolver una integral doble, como decía antes. Entonces, todo eso conlleva a unos porcentajes tan raquíticos como los que hemos mostrado, como los que existen en la realidad. Y como bien decía Javier, es nuestra labor intentar revertir esta situación desde formando a los, sobre todo en ámbitos católicos, a los estudiantes incluso antes de que lleguen a la universidad. Es decir, que en el momento que llegue a la universidad el estudiante tenga ya los conceptos lo suficientemente claros como para no verse en la necesidad de elegir entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, que llegue ya con esa formación, igual que cuando uno entra a la universidad se le supone mínimamente formado a nivel académico para poder afrontar el nuevo reto de la enseñanza universitaria, también desde el punto de vista de los católicos deberíamos asegurar que esos jóvenes llegan a la universidad con la suficiente formación en valores, en fe, para entender que no existe ningún conflicto con la ciencia, con la técnica que vaya a estudiar. Javier Novo quería preguntar también. Muchas gracias por la charla. Yo iba a preguntar lo mismo que más o menos que ha preguntado Javier, entonces, bueno, pero le voy a dar otra para seguir en esa misma línea, meter un poco más el dedo en la llaga. Una diapositiva, creo que a mí me llamó la atención que el mayor bajón, tal y como me pareció a mí en aquellos que se declaraban creyentes, era de primaria a secundaria, y de secundaria a universidad bajaba, pero era un punto o algo así, o sea, poquito. En cambio, de primaria a secundaria se había bajado a la mitad. Lo cual es interesante porque efectivamente yo creo que en un chaval de 17 años en secundaria ya está todo el pescado vendido.
han estado, bueno, en bachillerato sobre todo, tienen clases de filosofía, tienen clases de ciencias y quizás donde se podía incidir más era en ese periodo, creo yo, de cuando se les explican las cosas de un poco mítico, ya van llegando a los 13, 14 años. Yo creo que ahí hay un momento muy importante para empezar a explicar las cosas un poco mejor. Y entonces, no sé, ya sé que no eres el delegado de catequesis de la Conferencia Episcopal, pero si hay algún proyecto, alguna idea o qué cosa se te ocurre a ti, que tienes mucha experiencia con chavales de estas edades, de cómo se podría hacer esto. Yo veo dos cosas, dos posibles líneas de actuación. Una a nivel de parroquia y otra a nivel de colegio. A nivel de parroquia, por lo que yo veo, no es el caso de la mía, donde sí hay un seguimiento, pero en general lo que suele ocurrir con los chavales que van a catequesis, a parroquias, hay seguimiento hasta la primera comunión. Pero esas edades a las que tú te referías, ahí hay como un hueco donde mucha gente se pierde. Es lo típico que se dice siempre, ha hecho la primera comunión, pero todavía no ha hecho la segunda, años después, ¿no? Entonces, digamos, si no se hace un seguimiento en esas edades, a nivel de parroquia estamos hablando ahora, pues muchos chavales, si digamos su entorno familiar no es el adecuado o el que les motive a seguir yendo a parroquias, a formarse en temas, por ejemplo, en temas de ciencia y fe, pues son chavales que se pierden y se pierden para siempre. Luego, a partir de 16, si tú has seguido hasta los 16, pues es porque algún interés debes haber tenido, bien porque personalmente, de manera individual, que es lo complicado, o bien porque has tenido la suerte de dar una parroquia donde tienes un seguimiento desde primera comunión hasta grupo de matrimonios mayores, pues por lo que sea, si has llegado ya a los 16 y no te has salido de la vía, pues eso que tienes ganado. Eso a nivel de parroquia. Luego la segunda línea, y eso es una de las, pero es más la excepción que la regla, ¿no? Entonces hay mucha población de jóvenes que se pierden en esas edades entre primaria y secundaria. Pero no, en esta línea, la catequesis de confirmación, es que yo recuerdo cuando daba catequesis de confirmación, claro, pero que a veces tenías chavales de 13 años, 12 años, que te hacían preguntas ya, oye, que no me creo esto del tal Adán y Eva, y pedían algo más y los libros no lo explicaban, ¿no? Entonces, si uno se hace bien esa catequesis de confirmación y se llega a mucha gente, creo que ahí se podría... Por supuesto, sí. El problema también está en que ahora también hay muchos sitios donde la confirmación la están adelantando cada vez más y prácticamente la vas a hacer al poquito de la comunión, con lo cual tienes el hueco detrás. Entonces, digamos que una línea de actuación sería esa, la formación en estos y otros temas a nivel de parroquia, pero lo mismo ocurre en colegios católicos. Es decir, es lo que hemos comentado varias veces esta mañana. La religión y las ciencias son mundos paralelos en los colegios, incluso católicos, y no hay, ahí es donde se podría fomentar ese diálogo interdisciplinar sobre temas comunes a ambos, y no se hace, y es más, pues a medida, es lo que pasa cuando tú entras en edades de adolescencia, post-adolescencia, pues la religión es algo como que, las clases de religión en sí es algo como que, bueno, pues si me la puedo fumar mejor, si no, pues voy, ¿no? Pero realmente es cuando a lo largo de tu vida, pues como cuando tienes el menor interés por las clases de religión, y es necesario, sería necesario dotar de esas clases con temas lo suficientemente atractivos para los jóvenes, que probablemente se estén haciendo estas preguntas, pues tener la excusa de las preguntas que los jóvenes se hacen para dotar a las clases de religión o de ciencias de contenido adecuado para dar respuestas en el ámbito católico a esas preguntas que los jóvenes se hacen. Tenemos dos últimas preguntas allí, si puede ser breve. Luego Leandro. Sí, gracias. Lo primero de todo, felicitar a Enrique. Y bueno, me ha agradado los comentarios que has hecho de, digamos, cosas como el calendario, como el observatorio, y a veces contrarrestar ideas
que nos vienen pasadas. Quería hacerte la pregunta en el futuro, ¿no? ¿Cómo la fe puede, además con jóvenes, ¿no? Puede estar en el núcleo de todo el desarrollo y toda la actualidad de Internet y los jóvenes? Si la fe tiene ahí también un puesto, ya no de defender, sino de crear cara al futuro. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente, el Internet, las redes sociales, es el mecanismo de transmisión si quieres llegar a los jóvenes. Intentar llegar a los jóvenes utilizando metodologías más clásicas sin tener en cuenta las redes sociales es un error, porque para los jóvenes ese es el mundo. O sea, si no estás en Internet, si no tienes Twitter, si no tienes fotos en Instagram, simplemente no existes. O si existes, no merece la pena dedicar atención a algo que no está ahí. ¿Cómo es posible que no esté ahí, ¿no? Entonces, al final, pues es como todo. Las redes sociales son una herramienta, es un instrumento que, pues, como todos sabemos, puede ser utilizado de manera positiva o de manera negativa. Pero, evidentemente, es un campo enorme donde la fe, o en particular los temas de ciencia y fe, pueden acercarse, pueden llegar a esta comunidad de jóvenes que de otra manera difícilmente va a ser posible, porque, como decía antes, es su mundo. O sea, ellos viven ahí y es la forma, el medio que tienen ellos para comunicarse, para transmitir ideas, para transmitir pensamientos, inquietudes, y es el lenguaje que tenemos que hablar si queremos llegar a ellos de manera directa y a un número significativo de jóvenes, indudablemente. Sí, bueno, muchas gracias por la charla, que fue muy interesante, por cierto. Surgen muchas preguntas aquí. Pero me quiero centrar en una sola cosa basada en mi propia experiencia personal. He escuchado en multiplicidad de ocasiones, e incluso he leído, de sacerdotes que están convencidos de que la Iglesia quemó a Galileo Galilei, de la injusticia, de la terrible injusticia ¿no es cierto?, de la muerte, por ejemplo, de Giordano Bruno, etcétera, etcétera. Es decir, convencidos de esta suerte de leyenda negra que hay sobre la enemistad entre la Iglesia y la ciencia. Entonces mi pregunta es si ¿has alguna vez enseñado o transmitido todo esto en un seminario, en los seminarios, y si no ves una cierta necesidad de que esto se enseñe en los colegios, en las universidades, pero también y fundamentalmente en los seminarios? Porque, como tú bien decías, a veces te has encontrado con párrocos que no están interesados en que se enseñe este tema, ¿no? Entonces, si no debería ser un primer lugar ese para tratar de subsanar esta grieta que, por lo menos, insisto, en caso de experiencia personal, de haber escuchado no a uno, sino a varios, de que esta grieta, si se me permite usar una categoría política argentina, efectivamente existe, ¿no? O sea, gente que está convencido de que la ciencia y la religión van por caminos separados, ¿no? Sí, es un punto muy interesante, que me alegro que lo hayas sacado, porque es cierto. O sea, cuando se habla de conflicto entre ciencia y fe, pues nosotros tenemos tendencia a establecer una visión un poco sesgada y echarle toda la culpa a la ciencia, pero al final dos no se pelean, los dos no están en conflicto si uno no quiere. Y es cierto que existe, desde el punto de vista de pues, párrocos, sacerdotes, donde quizás no tanto como animadversión, pero sí como con cierto recelo. Es decir, ¿para qué me voy a meter yo en estos temas? O ¿qué de bueno? O sea, ¿puede venir algo bueno de la ciencia? O sea, como verlo con cierta inquietud y no con muy buenos ojos, ¿no? Un poco también, quizás por falta de formación, ¿no? También por verse contaminado por el pensamiento único, la línea única de pensamiento que le llega a la sociedad, ¿no? Y es interesante porque, como tú bien dices, quizás sería una actuación alegada. Estaba pensando, según ibas formulando tu pregunta, hace unos años la Iglesia Anglicana pues ideó un mecanismo para un poco paliar este efecto, que era, no recuerdo muy bien la traducción al castellano, pero era algo así como: lleva un pastor anglicano a tu laboratorio. Un obispo en tu laboratorio. Y la idea era básicamente esa, ¿no? Que pues
el obispo, el sacerdote de tu parroquia, pues lo llevaras un día a tu centro de trabajo, que se embebiera un poco de lo que tú hacías, de lo que era eso que es la ciencia, que muchas veces suena como ciencias mayúsculas, pero no sé muy bien qué hace esta gente, ni a qué se dedica, ni por qué dice lo que dice. Y entonces, pues un poco conocer el día a día de lo que es un laboratorio científico, de lo que hacen, de qué repercusión tiene para la sociedad, este tipo de cosas, ¿no? Y eso, este tipo de actividades, independientemente de lo que tú comentabas de la formación a nivel de seminario, que considero que es fundamental, pero este tipo de actividades también yo creo que son necesarias porque rompen muchos tópicos. En un día puedes entrar con una visión y de repente todos los prejuicios que uno pueda tener, pues de repente se rompen y dicen, pues tampoco son tan malos como pensaba, ¿no? Entonces es fundamental también la formación a ese nivel, sin duda. Muy bien, yo creo que es la hora. Te quería agradecer especialmente el esfuerzo que has hecho por venir en el día, no es fácil a veces, de Madrid. Ningún problema. Y pedirte que sigamos en contacto. Me parece que esto nos beneficia mucho a todos y sobre todo puede beneficiar a los creyentes y a los hombres de ciencia. Tener esa visión unitaria de la realidad. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Javier. Gracias a todos.